que han empezado a tener varias ex primeras damas y la discusión probablemente en muchos hogares hoy sea, mira la coincidencia. Los presidentes que han tenido que afrontar la justicia por casos diversos, por investigaciones que en la mayoría de casos toca corrupción, finalmente sus parejas, sus esposas, las ex primeras damas han tenido la suerte de o conseguir protección en otro país vía un asilo o simplemente llegar a otros países a propósito de una nacionalidad, ¿no? Y justamente quiero repasar la historia de las primeras damas, ¿no? Elian Karp en Israel desde el año 2023. Atención con eso, porque incluso el Estado peruano ha solicitado una extradición, ha aprobado una extradición, pero con muy pocas posibilidades de que se consiga, ¿no? La ex primera dama Nancy Lange también, ella fue en algún momento citada como testigo en una de las investigaciones al expresidente. Pero ella no está involucrada en ningún proceso. Ella no estaba investigada, pero claro, apelando a una nacionalidad, está en Estados Unidos desde el año 2018, ¿no? El caso de la esposa de Pedro Castillo, la señora Lilia Paredes, que también tenía, por ejemplo, una carpeta, le abrieron una carpeta como investigada, está en México desde el año 2022, asilada en este caso por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador del movimiento Morena, que ahora lo lidera Claudia Sheinbaum, y finalmente Nadine Heredia en Brasil desde hoy, desde este mediodía, esta mañana para el Perú, una coincidencia que, si quieres, ha sido la forma de nuestra sociedad de entender esta historia, ¿no? Los expresidentes pasan la peor parte o rinden cuentas a la justicia y las ex primeras damas han tenido otra suerte, ¿no? Claro, pero también con las distancias, porque en el caso de la esposa, Pedro Pablo Kuczynski, ella no está involucrada en ningún tema. Ella se fue a partir del impedimento de salida. Tras la renuncia, claro, ¿no? Kuczynski ha explicado varias veces qué es lo que ha pasado con su esposa. Ella no está involucrada en un tema. Por eso ponerla en la misma lista creo que acaba siendo un poco injusto, más allá de que Pedro Pablo Kuczynski no puede salir del Perú a pesar de que todavía no tiene juicio oral en curso. Por otro lado, también en el caso de Lilia Paredes, las investigaciones vinculadas están un poco durmiendo el sueño de los justos y lo concreto es que a Pedro Castillo se le está acusando por el golpe de Estado, donde ella no tiene nada que ver formalmente porque no es parte del equipo de gobierno. En el caso de Elian Karp sí, porque ella está directamente vinculada a Odebrecht y en su momento uno se pregunta, teniendo ella la nacionalidad de Israel, ¿por qué no se fueron de frente a Israel, sabiendo que al ser su esposo y si los dos hubieran estado en Israel, no lo hubieran extraditado a Alejandro Toledo tampoco, porque era cónyuge de un connacional, pero prefirieron Estados Unidos y luego ya no, con la detención no se pudo hacer nada. Y en el caso de Nadine Heredia, ahí se inmola Ollanta Humala, sabiendo Ollanta Humala porque él distrae la atención yendo a la audiencia mientras ella va a la embajada. Nos agarraron de lornas a todos con que está en la clínica, con el descanso médico y que no pasaba nada. Pero es Ollanta el que se termina inmolando por Nadine, entendiendo que él va a una cárcel dorada. Él va a Barbadillo, él tiene condición de expresidente, mientras que ella, teniendo además un hijo todavía menor de edad en el país, se estaría yendo a Santa Mónica. Lore, vamos a escuchar la declaración del abogado penalista Vladimir Padilla, experto en asilos, que dio una entrevista esta mañana para Latina Noticias Matinal. Y él explicó que, claro, estos asilos se conversan antes y que también aquí habría una conveniencia del gobierno de dar ese salvoconducto, ¿no? De dar una venia para que este asilo prospere, incluso poniendo a los asilados en el territorio del país que concede este asilo. Claro, lo que sospechaba este abogado es que algunas figuras del gobierno en un futuro podrían acogerse a esta misma figura. Vamos a escuchar al doctor Padilla. En principio, el asilo es una medida que se otorga de manera excepcional porque alguien tiene en juego su vida, ¿no? O su libertad. Pero que es perseguido sobre todo por razones políticas. Lo que sí llama la atención, y sí habría que pedirle explicaciones al canciller peruano, es, oye, ¿y tú no dices nada frente a esto? Probablemente se está estableciendo ya una pauta previa. ¿A qué? La presidenta tiene actuales investigaciones y el Congreso está viendo la forma de cuestionar eso. ¿Qué va a pasar? Ella puede hacer exactamente lo mismo. Oye, Brasil, ¿te acuerdas cuando yo te dije que en el caso de Nadine había toda una politización de la justicia peruana? En mi caso también. ¿Y qué va a hacer Brasil? ¿Cómo no? Y ahí te das cuenta, en el caso de ella tendría mayor fortaleza. ¿Por qué? Porque no está condenada y no lo va a estar.
Bueno, ahí teníamos entonces este análisis jurídico de la conveniencia que puede tener un gobierno de otorgar este salvoconducto, ¿no? Sabemos que si el gobierno negaba este salvoconducto, Nadine Heredia se hubiera tenido que quedar en la sede de la embajada sin poder salir de ese lugar que tiene cierta inmunidad. Es inviolable, digamos, el perímetro de la embajada, por eso en ningún momento es posible que, por ejemplo, entren fuerzas policiales a sacarla, en todo caso... Como lo hizo Ecuador en su momento. Exacto, ocurrió un tema en Ecuador, sobre todo vulnerando la Embajada de México en Quito para retirar a un ex vicepresidente ecuatoriano.